¿Te atreverías a confiar en tu familia? Por favor, si te gusta esta historia, asegúrate de darle un me gusta y compartirla con tus amigos. Y déjame un comentario al final para saber qué piensas. Me desperté sobresaltada, con la mano extendida hacia el cabello que siempre había sido mi orgullo, solo para sentir unas puntas irregulares y desiguales. El largo cabello castaño rojizo que había cuidado durante más de una década había desaparecido. Cuando tropecé hasta el baño, lo encontré metido en la papelera, como la prueba de un crimen. Abajo, mis padres estaban sentados tranquilamente en la mesa de la cocina, como si nada hubiera pasado. Mi madre, Lucía, sonrió con malicia y lo llamó justicia para el gran día de tu hermana. Mi padre, Eduardo, ni siquiera se inmutó. Simplemente dijo, ahora tal vez alguien por fin se apiade de ti. La traición me hirió más profundamente que las tijeras. Mañana era la boda de mi hermana, Andrea. Se suponía que yo estaría a su lado como dama de honor. En cambio, había sido humillada, despojada de algo que me definía. Ellos creyeron que me habían destruido. Lo que no sabían era que acababan de despertar un lado de mí que nunca antes habían visto. Esto no iba a terminar conmigo escondiéndome de la vergüenza. No. Este era el comienzo de un plan que convertiría su crueldad en mi triunfo. Un plan que haría que todos vieran la verdad que se habían esforzado tanto en ocultar. En los próximos 30 segundos, escucharás una historia de traición tan cruda que te hará cuestionar qué significa realmente la familia. Y si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que serás testigo de una venganza tan calculada, tan devastadora, que dejó a una novia, un novio y 2 padres sin palabras, en lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de sus vidas. Capítulo 1. El espejismo de la familia perfecta. Raquel Cruz tenía 26 años cuando decidió contar su historia por primera vez. Trabajaba como diseñadora de interiores en una ciudad española de tamaño medio, una carrera que reflejaba su buen ojo para los detalles y su silenciosa determinación por crear belleza a partir del caos. Se había construido una vida modesta, pero prometedora, lo suficientemente lejos de su casa de la infancia como para respirar libremente, pero lo bastante cerca como para que las obligaciones familiares la hicieran regresar constantemente. Durante la mayor parte de su vida, Raquel había sido conocida por su cabello castaño rojizo que le caía hasta la cintura, una característica que a menudo admiraban los extraños, y que ella había cuidado con paciencia y orgullo. Pero su historia no era sobre vanidad, era sobre la familia, y cómo, bajo la superficie de un hogar que parecía perfecto, las sombras siempre habían acechado. Desde fuera, los Cruz parecían el modelo del éxito en una pequeña ciudad. Eduardo Cruz, su padre, era un respetado agente de seguros que entrenaba equipos de fútbol los fines de semana. Lucía Cruz, su madre, trabajaba como orientadora escolar, siempre lista con un consejo y una sonrisa para los hijos de los demás. Y luego estaba Andrea, la hermana de Raquel, 3 años mayor, alta, extrovertida y tratada como la joya de la familia. Cuando los vecinos veían a los Cruz, veían éxito, estabilidad y una armonía reluciente que despertaba admiración. Lo que pocos se daban cuenta era que, dentro de esas paredes, el equilibrio del amor y la atención se inclinaba de una manera que marcaría la vida de Raquel para siempre. Raquel todavía podía recordar cuando ella y Andrea eran inseparables. Compartían una habitación con papel tapiz floral y 2 camas individuales pegadas a las paredes opuestas. Por la noche, se susurraban secretos, inventaban canciones tontas
y soñaban en voz alta con las bodas que tendrían algún día. Construían elaboradas casas de muñecas con cajas de cartón. Ponían mantas sobre las sillas para crear capillas de juego y se reían de qué peluches serían sus invitados. En esos momentos, Raquel creía en la cercanía de las hermanas. Para su yo más joven, Andrea no solo era una hermana mayor, sino una protectora, alguien en quien siempre podría apoyarse. Esos recuerdos permanecían vívidos y agridulces, un recordatorio de lo que una vez se sintió inquebrantable, pero los lazos de la infancia pueden ser frágiles. El punto de inflexión llegó cuando Raquel entró en su adolescencia y su madre inscribió a Andrea en concursos de belleza locales. Andrea tenía 8 años en ese momento, y Raquel, de solo 5, rogó que la incluyeran. Para cuando cumplió 13, Raquel había crecido de una manera que sorprendió incluso a su familia. Ese año, compitió por el título de Miss Joven de Andalucía, un concurso en el que Andrea había participado 2 veces sin éxito. Raquel no solo participó, ganó. Se paró bajo las brillantes luces con su banda y su corona, mientras Andrea aplaudía con rigidez desde las bambalinas. Raquel aún podía recordar los brazos de Andrea alrededor de ella, en lo que debió ser una cálida felicitación. Pero la sonrisa no había llegado a los ojos de su hermana. Esa noche, Raquel notó que Andrea se giraba hacia la pared en silencio, en lugar de susurrar las buenas noches. Fue la primera de muchas pequeñas rupturas. A partir de entonces, Andrea comenzó a medirse contra Raquel de maneras que Raquel nunca anticipó. Si Raquel traía a casa un examen con un 10, Andrea comentaba que ella había sacado un 10+ cuando había cursado la misma asignatura. Si Raquel era invitada a un baile escolar, Andrea mencionaba casualmente que el chico la había invitado a ella primero, un año antes. Lo que parecían comparaciones inofensivas, tenían un filo que Raquel no entendió hasta que fue mayor. Aprendió a silenciar su orgullo, a restarle importancia a sus logros, porque podía sentir cómo cada uno de sus éxitos profundizaba la tensión con Andrea. En un momento dado, a Raquel incluso se le ofreció la oportunidad de adelantar un curso en el colegio. Lo rechazó por miedo a que graduarse junto a Andrea solo intensificara la rivalidad. Sus padres, aunque probablemente nunca quisieron hacer daño, empeoraron la situación con sus intentos de mantener la paz. Cuando Raquel lograba algo notable, Eduardo o Lucía se esforzaban por realzar a Andrea. Si Raquel recibía un premio en la escuela, Andrea recibía un regalo caro la semana siguiente. Si los profesores de Raquel la elogiaban, Lucía programaba un día de madre e hija con Andrea, que incluía compras y helado, enmarcando la salida como una necesaria jornada de unión. El mensaje no era sutil. Los triunfos de Raquel tenían que ser contrarrestados para proteger los sentimientos de Andrea. En lugar de celebrar a ambas hijas por quienes eran, los padres crearon una balanza invisible que se inclinaba fuertemente a favor de Andrea. Con el tiempo, Raquel aprendió una estrategia de afrontamiento que se sentía protectora y dolorosa al mismo tiempo. Se hizo más pequeña. Se mordía la lengua cuando sus parientes elogiaban su cabello o sus notas. Rechazaba invitaciones que podrían haberla puesto en el centro de atención. En su corazón, creía que, al menospreciarse, preservaba la frágil armonía de su familia. Era un intercambio que hacía una y otra vez, sacrificando pedazos de su propia luz para que Andrea pudiera brillar más. Durante un tiempo, funcionó lo suficientemente bien. Las vacaciones transcurrían sin conflictos abiertos y las fotos familiares mostraban rostros sonrientes, pero bajo esa superficie se escondían verdades no dichas.
El resentimiento latente de Andrea, la constante indulgencia de sus padres y el silencioso dolor de Raquel por ser la hija que nunca podía ganar, sin de alguna manera perder. Mirando hacia atrás, Raquel podía ver el patrón claramente. La familia Cruz, admirada por vecinos y compañeros, tenía una fractura oculta. Andrea había sido criada para esperar el centro de atención, y cada vez que los dones naturales de Raquel atraían la atención, la maquinaria familiar se ponía en marcha para restaurar la primacía de Andrea. La ironía era amarga. Raquel nunca había buscado competir con su hermana. Había querido cercanía, compañerismo, el tipo de vínculo que habían compartido en la infancia, susurrando a través de las camas gemelas. En cambio, aprendió que sus logros siempre serían medidos, no por su propio mérito, sino por la inseguridad que provocaban en Andrea. Y aunque Raquel aceptó este arreglo durante años, atenuando sus propios logros en aras de la paz, las semillas de algo más oscuro habían sido plantadas. Esas semillas eventualmente crecerían hasta convertirse en la traición que lo cambió todo. Fue en esta familia cuidadosamente pulida, admirada desde fuera, pero plagada de desequilibrio por dentro, donde la historia realmente comenzó. La vida de Raquel, sus silenciosos sacrificios y su disposición a encogerse para proteger los sentimientos de Andrea, todo preparó el escenario para el momento en que el desequilibrio ya no pudo ocultarse. Lo que ella no podía saber entonces era que cada compromiso, cada vez que elegía el silencio, la empujaba más cerca del día en que su familia cruzaría una línea tan impactante que los dejaría expuestos ante el mundo. Ese día aún estaba por llegar, pero los patrones ya estaban profundamente grabados en la historia de los Cruz. Y como Raquel reflexionó más tarde, todo comenzó con la ilusión de una familia perfecta. Capítulo 2. El triángulo impredecible. El frágil equilibrio dentro de la familia. Cruz podría haber durado más si no hubiera sido por un hombre llamado Diego Miranda. Raquel tenía 26 años y ya se estaba estableciendo como una diseñadora creativa y reflexiva, a menudo asistiendo a eventos de networking relacionados con su firma. Fue en una de estas reuniones, organizada en las oficinas de una gran compañía financiera, cuyo espacio ella había ayudado a diseñar, donde conoció a Diego por primera vez. Él tenía 32 años. Era guapo de una manera convencional y pulida, con cabello oscuro y penetrantes ojos azules. Su presentación fue casual al principio, pero Raquel recordaba cuán naturalmente fluía la conversación. Diego le preguntó sobre las elecciones de diseño que había hecho en las nuevas suites ejecutivas de su compañía. Parecía genuinamente interesado en su proceso, e incluso se quedó para escucharla describir cómo la iluminación podía afectar tanto el estado de ánimo como la productividad. Durante casi una hora, hablaron como si la concurrida recepción a su alrededor no existiera. No era algo romántico, pero había una calidez en la forma en que él se reía de sus observaciones y ofrecía sus propios puntos de vista sobre la cultura corporativa. Raquel se sintió cómoda, algo que rara vez sentía en esos eventos llenos de gente y tan preocupados por la imagen. Quizás lo habría achacado a nada más que a una química profesional si Andrea no hubiera aparecido. Su hermana entró en la conversación con una estudiada vivacidad que desvió la atención de inmediato. Se insertó y encontró la manera de redirigir la mirada de Diego. Raquel, siempre cautelosa de alterar el delicado equilibrio familiar, se excusó cortésmente para atender a otros invitados. Cuando volvió la mirada, Andrea y Diego ya estaban intercambiando números de teléfono.
La sonrisa de Andrea era de triunfo. Raquel se dijo a sí misma que era una conexión fugaz, pero un pequeño nudo de inquietud se instaló en su estómago. 6 meses después, esa inquietud regresó con fuerza cuando la familia se reunió para una cena de celebración en un restaurante local favorito. Andrea había organizado la ocasión bajo el pretexto de una comida familiar ordinaria, pero Raquel podía sentir la anticipación zumbando bajo la superficie. Cuando los platos principales habían sido retirados y las copas de vino rellenadas, Andrea se echó hacia atrás en su silla con un toque teatral, extendió la mano y reveló un reluciente anillo de diamantes. «Diego me ha propuesto matrimonio», anunció, su voz resonando con triunfo. La mesa estalló en exclamaciones. Lucía se llevó las manos a la cara en una sorpresa fingida. Eduardo palmoteó el hombro de su hija mayor con orgullo paternal. A lo largo de todo esto, los ojos de Andrea se dirigieron repetidamente hacia Raquel, como si la reacción de su hermana importara más que las felicitaciones que llegaban de sus padres. Raquel forzó una sonrisa que no era forzada en absoluto, pues estaba genuinamente feliz de que Andrea hubiera encontrado estabilidad. Sin embargo, no pudo ignorar la forma en que Andrea estudiaba su expresión, buscando una fisura, un atisbo de celos que demostrara que Raquel había sido herida. Lucía llenó rápidamente el aire con elogios, sus palabras subiendo más y más rápido de lo habitual. Llamó a Andrea nuestra estrella brillante y se deshizo en elogios sobre lo buena que era la captura de Diego, enfatizando cómo Andrea se merecía lo mejor después de tantos años de incertidumbre. Eduardo siguió el ejemplo, levantando su copa y brindando por el futuro de Andrea. Raquel se unió, levantando su copa y ofreciendo palabras amables por su cuenta. Pero incluso mientras hablaba, sintió el peso del subtexto. El entusiasmo de Lucía y Eduardo parecía estar mezclado con una corriente subyacente que disminuía a Raquel por omisión. Nadie preguntó por su propia vida o reconoció su trabajo constante, su paciencia, su lealtad. En cambio, toda la energía se inclinó hacia la afirmación de la victoria de Andrea, como si el papel de Raquel en la mesa fuera simplemente asentir y admirar. Para Raquel, el momento fue agridulce. Quería creer que su familia estaba unida en la felicidad, pero el patrón que había reconocido durante mucho tiempo susurraba bajo el tintineo de las copas. La mirada de Andrea se posó en ella demasiado tiempo. Las palabras de Lucía se inclinaron lo suficiente como para recordarle su lugar de inferioridad, y el brindis de Eduardo se sintió más como una exaltación de una hija a expensas sutiles de la otra. Raquel sonrió cálidamente, ofreció sus sinceras felicitaciones y abrazó a su hermana con fuerza. Pero por dentro, sintió los brotes de algo más profundo que la simple alegría. Este compromiso no era solo un hito para Andrea, era la apertura de una nueva etapa en la rivalidad que las había ensombrecido durante años. Incluso si Raquel no buscaba la competencia, Andrea claramente lo hacía. Al salir del restaurante esa noche, Raquel entendió más claramente que nunca que bajo la celebración, la competencia tácita entre ellas se acababa de reavivar, y el costo de mantener la paz en la familia Cruz pronto se volvería más grande de lo que jamás había imaginado. Capítulo 3. La puesta en escena de la dama de honor. La cena de celebración del compromiso de Andrea marcó el inicio de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para toda la familia Cruz. En las semanas que siguieron, la emoción por los planes de la boda llenó cada conversación. Raquel, aferrada a una silenciosa esperanza de que tal vez
Este momento las acercaría a ella y a Andrea. Se sorprendió una noche cuando su hermana se le acercó con una petición que parecía casi generosa. Andrea le pidió a Raquel que fuera su dama de honor. Por un momento, Raquel sintió como si los años de rivalidad y pequeños resentimientos por fin pudieran estar suavizándose. El título conllevaba un peso de tradición e intimidad, un símbolo de confianza entre hermanas. Las lágrimas brotaron inesperadamente de los ojos de Raquel mientras aceptaba. En ese instante, se permitió creer que esta boda podría ser más que un escenario para las inseguridades de Andrea. Podría ser una oportunidad para la reconciliación. Los deberes comenzaron casi de inmediato. Andrea, que tenía un álbum de ideas y una lista interminable de inspiraciones de Pinterest, se apoyó fuertemente en Raquel para ejecutarlas. Raquel se lanzó al trabajo con la misma dedicación que aplicaba a sus proyectos de diseño. Pintó a mano las invitaciones hasta altas horas de la noche, con los dedos doloridos, pero con el corazón alentado por la idea de hacer algo significativo por su hermana. Creó centros de mesa delicados, experimentando con botellas, luces de hadas y flores frescas, hasta que encontró combinaciones que irradiaban calidez. Hizo bocetos de los diseños para la decoración de la recepción, mezclando los deseos dispersos de Andrea en algo cohesivo. Su novio, Marcos, notó el creciente número de noches en las que cancelaba sus planes, pero Raquel le aseguró que era temporal. «Andrea me necesita», decía. ¿Y qué es la familia sino un sacrificio? A medida que pasaban los meses, los fines de semana de Raquel desaparecieron entre pruebas de vestidos, degustaciones y sesiones de planificación. Aprendió a hacer malabares con su exigente horario de trabajo y las constantes peticiones de Andrea, a veces quedándose despierta hasta las 2 de la mañana para terminar presentaciones para clientes, porque sus noches se habían consumido con manualidades para la boda. Aún así, se convenció de que valía la pena. Cada invitación cuidadosamente doblada y cada encargo nocturno parecían un ladrillo colocado en el frágil puente que estaba tratando de reconstruir entre ella y Andrea. Pero la gratitud de Andrea era fugaz. Si la pastelería enviaba una muestra incorrecta, Andrea se derrumbaba en lágrimas, declarando que toda la boda estaba maldita. Si una dama de honor llegaba tarde a una prueba de vestido debido a obligaciones laborales, Andrea se enfurruñaba durante días, negándose a devolver sus llamadas. En una degustación de pasteles, Andrea rechazó sabor tras sabor, con críticas mordaces, hasta que la atmósfera se volvió tensa e incómoda. Las amigas de Andrea de la universidad, Jessica y Carmen, intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada. Fue Raquel quien suavizó los silencios incómodos, palmeando la mano de Andrea y asegurándole al pastelero que solo era el estrés de la boda. Cuando Jessica le susurró a Raquel en privado, «¿Siempre es así?», Raquel forzó una sonrisa y negó con la cabeza. «Es solo la presión. Se calmará». En realidad, Raquel estaba empezando a ver el patrón más claramente. Los desequilibrios de Andrea nunca eran aleatorios. Siempre llegaban cuando la atención se desviaba hacia otro lugar. Cada crisis devolvía el protagonismo a ella, colocando a Raquel en el papel de cuidadora constante. Raquel era la que hacía las llamadas a los proveedores cuando Andrea se negaba, la que se disculpaba con las damas de honor después de que Andrea les gritara, la que inventaba historias para mantener intacta la reputación de Andrea. Y aunque Raquel se decía a sí misma que estaba preservando la armonía, no podía ignorar la creciente inquietud en su pecho.
Se estaba convirtiendo menos en una hermana y más en un escudo, absorbiendo las frustraciones de Andrea y desviando el juicio de los demás. Marcos también notó el costo. Comentó suavemente una noche después de que Raquel hubiera cancelado otra cita para terminar de escribir a mano las tarjetas de sitio. «Estás haciendo todo para esta boda. ¿No tiene Andrea a otras personas que puedan ayudarla?» Raquel lo ignoró, insistiendo en que estaba feliz de hacerlo. Sin embargo, una parte de ella reconoció la verdad en sus palabras. Las peticiones de Andrea habían dejado de sonar como peticiones y más como expectativas. La gratitud que Raquel había vislumbrado en las primeras semanas había sido reemplazada por una constante corriente de críticas y demandas. Si un color de cinta no era el correcto, Andrea suspiraba dramáticamente. Si las sugerencias de Raquel eran demasiado creativas, Andrea ponía los ojos en blanco, insistiendo en que no era lo que ella se había imaginado. Cada vez, Raquel se adaptaba, complaciendo los estados de ánimo de su hermana, creyendo que la paciencia eventualmente sería recompensada con cercanía. Aún así, bajo el agotamiento y la creciente frustración, Raquel se aferró a su esperanza. Se recordaba a sí misma que las bodas sacaban lo peor de la gente, que el estrés podía retorcer incluso a la personalidad más amable en algo frágil. Repitió estas seguridades como un mantra, incluso cuando comenzó a sentir que no solo estaba ayudando con la boda, sino que estaba siendo utilizada para mantenerla unida por completo. Los berrinches y las lágrimas de Andrea atraían la simpatía de sus padres, quienes una vez más se apresuraban a calmarla. Los esfuerzos de Raquel, por su parte, eran silenciosamente esperados, pero rara vez elogiados. Cuando Lucía elogió a Andrea por lo bellas que habían quedado las invitaciones, Andrea aceptó el cumplido, sin mencionar que Raquel había pasado horas agachada sobre cada sobre. Eduardo comentó sobre las habilidades organizativas de Andrea, ignorando el hecho de que el álbum de notas codificadas por colores era en gran parte obra de Raquel. El corazón de Raquel se dolió con el patrón familiar, pero se tragó sus sentimientos, convencida de que mantener la paz importaba más. Sonreía a través de las críticas de Andrea, se reía de sus estados de ánimo y continuaba con sus tareas. Para el mundo exterior, Raquel parecía ser la hermana menor de apoyo que cualquier novia tendría la suerte de tener, pero para aquellos que miraban de cerca, había grietas en la fachada. Jessica y Carmen, las damas de honor de Andrea, comenzaron a reconocer que la paciencia de Raquel no era infinita. Marcos también veía el cansancio en los ojos de Raquel, incluso cuando ella insistía en que estaba bien. Y el público que observaba este capítulo desarrollarse podía ver lo que Raquel aún no podía admitir, que estaba siendo utilizada. El papel de dama de honor, que debería haber sido un gesto de amor y confianza, se había convertido en otro escenario en el que Raquel se apagaba por el bien de Andrea. Lo que Raquel aún no se daba cuenta era que sus sacrificios solo estaban sentando las bases para la traición más profunda por venir. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, suscríbete a mi canal para más contenido como este. Y si tienes una historia de traición familiar, compártela en los comentarios. Capítulo 4. La duda y el abismo. Cuanto más se acercaba la boda, más grietas aparecían en la frágil paz que Raquel se había esforzado tanto en mantener. Se había tomado su papel de dama de honor en serio, entregándose a cada detalle de la celebración. Pero las inseguridades de Andrea parecían agudizarse con cada semana que pasaba. El primer momento que realmente inquietó a Raquel fue en una prueba de vestidos para las damas de honor. La boutique estaba suavemente iluminada,
con espejos en las paredes y percheros de vestidos en tonos rosa, empolvado, esperando al cortejo nupcial. Cuando Raquel salió del probador, con un sencillo vestido de línea A y escote corazón, la dueña de la tienda aplaudió con deleite, exclamando lo perfectamente que el color se adaptaba a la tez de Raquel y cómo el corte halagaba su alta y grácil figura. Por un instante, Raquel se permitió sentirse guapa y quizás incluso orgullosa, pero cuando se volvió hacia Andrea, esperando aprobación, se encontró con lágrimas. El rostro de Andrea se arrugó y declaró entre sollozos que Raquel no podía usar un vestido así. «Todos me mirarán a ti en lugar de a mí», gritó, su voz resonando en la boutique hasta que la habitación se sumió en un silencio incómodo. Jessica y Carmen se quedaron paralizadas, inseguras, mientras la dueña de la tienda se excusaba apresuradamente hacia la parte de atrás. Raquel intentó calmar a Andrea, diciendo que era solo una prueba y que podía probar otro estilo. Pero Andrea sacudió la cabeza furiosamente. Su madre, sentada cerca en una silla de felpa, finalmente intervino, palmeando la mano de Andrea y asegurándole que Raquel elegiría algo menos favorecedor. La frase dolió, pero Raquel se mordió la lengua. Por el bien de la paz, accedió a un vestido cuadrado y de cuello alto que le quitaba el color de la cara y no hacía ningún favor a su figura. Andrea se animó de inmediato, declarándolo perfecto. Raquel sonrió tensamente, aunque por dentro sintió la punzada de otra concesión. Más tarde esa noche, Lucía apartó a Raquel en la cocina, mientras Andrea conversaba en voz alta con las damas de honor en la habitación de al lado. Bajando la voz, Lucía le dijo a su hija que los nervios de Andrea estaban frágiles. «Este es su momento, Raquel», dijo con firmeza. «Ella necesita brillar. ¿Considerarías llevar el pelo recogido y maquillarte con discreción? Ya sabes lo fácil que la atención se posa en ti». Las palabras cayeron con pesadez. Raquel miró a su madre, atónita por la implicación. No era la primera vez que se le pedía que se echara atrás, pero escuchar a su madre enmarcar su presencia natural como un problema la dejó conmocionada. Aún así, asintió, no dispuesta a crear un conflicto tan cerca de la boda. Se dijo a sí misma que era un pequeño compromiso. El maquillaje podía ser sutil, el cabello podía estar recogido. Tal vez si estos ajustes mantenían a Andrea tranquila, el día transcurriría sin problemas. La corriente subterránea de celos volvió a aflorar durante el fin de semana de despedida de soltera, un viaje que Andrea había elegido a un resort de viñedos. En la superficie, prometía ser un evento despreocupado, masajes, catas de vino y risas. Sin embargo, incluso allí, la inquietud de Andrea ensombrecía cada actividad. Una noche, mientras se vestían para la cena, Andrea se acercó a Raquel por detrás y pasó sus dedos por las largas ondas castaño rojizo que se habían convertido en el sello de Raquel. «Tu cabello es tan bonito», dijo Andrea. Su tono era tenso, su sonrisa forzada. «Siempre he estado celosa de él, ¿sabes?» Raquel soltó una risa educada, quitándole importancia al comentario, pero Andrea continuó, su voz bajando lo suficiente como para tener un filo. «Diego lo menciona todo el tiempo. Dice que le recuerda a su ex. ¿No es gracioso?» Raquel se congeló, sorprendida tanto por el comentario como por el veneno que había detrás. Nunca había pensado en Diego de esa manera. Nunca había querido hacerlo. Escuchar a Andrea meterlo en la conversación, usándolo como un arma contra ella, la dejó inquieta. Rápidamente cambió de tema, pero la atmósfera se había alterado.
Noche continuó con copas tintineando y sonrisas forzadas. Pero Raquel no pudo olvidar la mordacidad en la voz de Andrea o la imagen inquietante que había plantado. El momento más doloroso de todos llegó cuando Raquel escuchó accidentalmente una conversación que nunca debió oír. Saliendo tarde una noche en el resort para tomar aire fresco, dobló la esquina de un balcón y se detuvo en seco al oír la voz de Andrea. Su hermana estaba hablando en voz baja, pero urgente con su madre. «Simplemente no entiendo por qué no podría cortárselo», decía Andrea. «Solo para mi boda. Siempre ha sido egoísta con su apariencia». La respuesta de Lucía fue suave, pero llevó suficiente desdén para perforar el corazón de Raquel. «Ya sabes cómo es. Tenía que ser la más guapa incluso en la fiesta de tu graduación». Andrea suspiró con enojo. «Todos la estarán mirando caminando por el pasillo con ese cabello. Ella robará mi protagonismo solo por existir». Raquel se quedó paralizada en las sombras, con la respiración entrecortada. Recordó la graduación de su hermana, cómo había usado deliberadamente un sencillo vestido de verano y maquillaje ligero para no llamar la atención. Sin embargo, allí estaban su madre y su hermana, reescribiendo el pasado y complotando contra ella por algo tan natural como el cabello que le crecía en la cabeza. Se deslizó de vuelta adentro antes de que pudieran notarla, con el pecho apretado de dolor. Acostada esa noche, Raquel revivió cada comentario, cada momento de tensión, y comenzó a ver el comportamiento de su familia bajo una nueva y preocupante luz. Los susurros en la boutique, la petición de que se rebajara, los comentarios mordaces de Andrea, y ahora la conversación en el balcón, formaban un patrón que era imposible de ignorar. Los celos, una vez ocultos, ahora se estaban derramando en palabras y planes. Raquel aún no podía imaginar hasta dónde llegarían, pero las banderas rojas habían sido plantadas claramente en su mente, advirtiéndole de una tormenta que se avecinaba. Capítulo 5. El brindis amargo. La cena de ensayo estaba destinada a ser un cálido preludio al gran día, una reunión donde amigos y familiares podían relajarse, levantar una copa y celebrar el amor entre Andrea y Diego. El restaurante había reservado una sala privada con vistas al río, con sus paredes adornadas con telas blancas y el aire lleno del aroma a ajo y albahaca de la cocina. Raquel llegó temprano, como siempre, ayudando a la coordinadora a ajustar la disposición de las mesas y asegurándose de que las velas estuvieran encendidas justo antes de que entraran los invitados. Llevaba un vestido modesto en verde bosque, elegante pero discreto, decidida a cumplir con sus deberes sin atraer una atención indebida. Cuando Andrea y Diego llegaron, Andrea con un mini vestido de encaje blanco y Diego con un traje azul marino impecable, todas las miradas se volvieron hacia ellos, como era de esperar. Por un momento, Raquel se permitió esperar que la noche se mantuviera tranquila, que la ansiedad de su hermana pudiera descansar por solo una noche. La comida comenzó con risas y conversaciones educadas, copas de vino tintineando, mientras se pasaban platos de pasta y marisco. Los invitados compartieron historias sobre las travesuras de la infancia de Diego y las aventuras universitarias de Andrea, y por un breve momento, la atmósfera se sintió ligera. Raquel se mantuvo atenta pero callada, contenta de apoyar la noche desde el segundo plano. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Cuando los platos fueron retirados y la habitación se quedó en silencio, el padrino, Rafa, se levantó para dar su brindis. Habló cálidamente de Diego, relatando sus años universitarios juntos, las largas noches de estudio, las bromas que se jugaban
y la lealtad que Diego siempre había mostrado. Todos sonreían, asintiendo, hasta que Rafa se apoyó casualmente en su copa y añadió una frase que congeló la habitación. «Nunca olvidaré», dijo con una sonrisa, la primera vez que Diego vio a Andrea en ese evento de trabajo. Él dijo, «Ella es guapa, pero ¿viste a su hermana?» Un silencio cayó como si el aire mismo hubiera sido cortado. La risa murió al instante, y los ojos se dirigieron a Andrea, cuya sonrisa ya se había derrumbado en una línea rígida. El rostro de Diego se puso carmesí. Su mano se extendió para tirar de la manga de Rafa, como si pudiera arrastrar las palabras de vuelta a su boca. A Raquel se le cayó el estómago, el peso del momento presionando sobre su pecho. En un instante, entendió el peligro. La inseguridad más profunda de Andrea acababa de ser dicha en voz alta en público por alguien que pensó que estaba compartiendo una anécdota inofensiva. Raquel pudo ver la tensión irradiando de su hermana, la humillación subiendo como el calor. Sin dudarlo, se levantó, forzando una sonrisa tranquila en su rostro, levantando su copa. Habló con calidez medida. «Lo que Rafa quiere decir», dijo suavemente, «es que Diego reconoció muy rápidamente lo especial que es Andrea, por dentro y por fuera. Su conexión fue innegable desde el principio, y es por eso que todos estamos aquí esta noche». Sostuvo su copa en alto, invitando a otros a unirse. Después de un momento, la habitación respondió, las voces haciendo eco en un alivio, mientras el brindis volvía a ser una celebración. Los invitados levantaron sus copas, la conversación se reanudó, y el momento incómodo pareció disolverse en el flujo de la noche. Pero la expresión de Andrea contó otra historia. Se quedó mirando su plato, con los labios tan apretados que parecían sin sangre. Raquel se sentó en silencio, con las manos temblando bajo el mantel, tratando de concentrarse en el tintineo de las copas y los murmullos de la conversación reanudada. Había salvado a su hermana de la vergüenza abierta, pero sabía que Andrea no lo vería de esa manera. Efectivamente, cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a salir, Andrea la acorraló junto a la mesa de postres. Su voz era aguda, baja, casi venenosa. «Simplemente no pudiste evitarlo, ¿verdad?» Siseó. Raquel parpadeó, sorprendida. «Andrea, estaba tratando de salvarte. El comentario de Rafa...» «No mientas», espetó Andrea. «Te encantó. Te encantó escuchar que Diego se fijó en ti primero. No pudiste resistirte a intervenir para hacerte quedar mejor». La boca de Raquel se abrió por la incredulidad. «Eso no es cierto. Quería protegerte». Pero Andrea no estaba escuchando. Sus ojos brillaban con ira, sus palabras llenas de un resentimiento que claramente había estado festering durante años. «Has estado tratando de eclipsarme todo este tiempo. Cada detalle, cada sugerencia, cada uno de tus pequeños toques perfectos. Siempre tienes que robar el protagonismo». Antes de que Raquel pudiera responder, su madre apareció, atraída por la creciente tensión. Lucía puso una mano firme en el brazo de Raquel. Su voz era baja pero imperativa. «Chicas, aquí no. Andrea, es tu noche. Raquel, ayuda a tu hermana a despedir a los invitados». Raquel se tragó su protesta, con la garganta apretada por las palabras no dichas. Sonrió mecánicamente mientras estaba de pie junto a Andrea en la puerta, despidiéndose de parientes y amigos como si nada hubiera pasado. Andrea se aferró al brazo de Diego. Su risa era aguda y frágil, mientras que Diego se veía incómodo, pero no dijo nada. Eduardo se demoró cerca, asintiendo con aprobación a Andrea, pero apenas mirando a Raquel.
El mensaje era claro. Una vez más, cuando surgiera un conflicto, la familia se pondría del lado de Andrea. Cuando Raquel regresó a la casa de sus padres esa noche, le dolía la mandíbula de tanto mantener la sonrisa en su lugar. Arriba, se cambió y se sentó en el borde de su cama de la infancia, mirando los trofeos y fotografías que aún decoraban los estantes. Durante años, se había convencido de que mantener la paz valía el costo, que hacerse más pequeña era el precio de la armonía. Pero mientras revivía los eventos de la cena de ensayo, la injusticia la oprimió con un peso sofocante. Había intervenido para proteger a su hermana solo para ser acusada, desestimada y silenciada. En ese momento, Raquel sintió no solo la punzada de la ira de Andrea, sino la herida más profunda de la traición de sus padres. Las mismas personas que debían haberla defendido habían elegido una vez más proteger a Andrea, dejando a Raquel sola con la creciente realización de que la familia que tanto había sacrificado para proteger nunca la defendería a cambio. El final genuino. Esa noche, después de la tensión de la cena de ensayo y el dolor de estar de pie en silencio al lado de su hermana, Raquel regresó a la casa de sus padres, agotada tanto en cuerpo como en espíritu. Su habitación de la infancia se había convertido en una habitación de invitados, pero los rastros del pasado permanecían. Cintas de debate enmarcadas, fotografías descoloridas, un tablón de corcho todavía lleno de cartas de aceptación. Se puso el pijama, se cepilló los dientes mecánicamente y se tomó una pequeña pastilla para dormir de venta libre, con la esperanza de calmar los pensamientos que corrían por su cabeza. Acostada, se tapó con la colcha y cerró los ojos. El agotamiento la oprimió rápidamente, pero en algún lugar en la niebla del semisueño, sintió algo extraño. Hubo un ligero tirón en su cuero cabelludo, el roce de unos dedos contra su cabello. Se agitó débilmente, pero el sedante la mantuvo pesada, incapaz de recuperar la conciencia por completo. Voces murmuraron cerca, demasiado bajas para distinguirlas. Por un momento se preguntó si estaba soñando. Luego, la pesadez la volvió a arrastrar y no se despertó hasta la mañana. La luz del día no trajo paz. Raquel se agitó con una sensación peculiar, su cabeza sintiéndose más ligera, la almohada extrañamente vacía. Levantó la mano instintivamente para apartar el cabello de su cara y se congeló. Sus dedos no encontraron nada más que mechones irregulares, hebras cortas que sobresalían en ángulos bruscos. Se levantó de un salto, tropezando hacia el espejo del tocador, con la respiración entrecortada. Lo que la miraba era una masacre. Los celos de Andrea finalmente habían encontrado su lienzo. Su lienzo. Con la ayuda de su madre, se aseguraron de que la novia fuera el único punto culminante en su boda. Pero como aprendieron los Cruz, el destino y la venganza tienen una forma de corregir su propio curso. La noche de la boda, después de la ceremonia y durante el banquete, las fotos de la infancia y de la adolescencia de Andrea se mostraron en la recepción para todos los invitados. Andrea había elegido cuidadosamente cada una de ellas, para mostrar que ella era el centro de atención. Pero, con el conocimiento de Raquel de las verdades que no se dijeron, ella simplemente tenía que usar su conocimiento de la tecnología para hacer una sola cosa, para que todos se dieran cuenta de la verdad. Ella tomó las fotos que se mostraban, las alteró, con una pequeña foto de su hermana y su madre cortándole el pelo, y la proyectó en todas las televisiones. Andrea, al ver esto, se quedó en silencio, con la cara pálida y sin color. Se puso furiosa, pero las miradas de los invitados la hicieron sentir humillada.
Al mismo tiempo, el padre de Raquel, Eduardo, se levantó para hacer un brindis, pero Raquel se le adelantó y se dirigió a todos. Me robaron mi cabello, mi dignidad y el amor de una familia en la que creía. Pensaron que eso me haría sentir humillada, pero me empoderó para buscar la verdad y revelar la traición que nunca pensaron que se revelaría. ¿Qué harías si tu familia te traicionara de la misma manera? ¿Qué significa la familia para ti? Si esta historia te ha resonado y quieres ver cómo se desarrolla la venganza de Raquel, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para el próximo video.